La caza del Wendigo, un relato verdadero. Prólogo, las advertencias susurradas. Cada pueblo de montaña tiene sus leyendas. Cada comunidad aislada transmite historias destinadas a mantener a los niños cerca y a salvo. En el corazón de las montañas rocosas, donde la civilización se reduce a nada más que pinos y piedra, hay un cuento particular que los lugareños cuentan con una certeza inquietante. No se presenta como folclore. Se presenta como un hecho. Hablan de las desapariciones. 23 personas en los últimos 90 años. Excursionistas que se aventuraron demasiado profundo. Cazadores que no regresaron. Familias que tomaron un giro equivocado en senderos no marcados y fueron simplemente tragadas por la naturaleza salvaje. Los informes oficiales culparon al clima, al terreno y al error humano. Pero los lugareños sabían mejor. Sabían lo que vivía en esos bosques. Lo que cazaba allí. El Wendigo. La mayoría de la gente lo descartaba como una historia de fogata. Un adorno rústico diseñado para emocionar a los turistas y mantener a los viajeros ingenuos lejos de las áreas restringidas. Un hombre del saco para la era moderna. Eso es lo que pensó Sarah Chen cuando lo escuchó por primera vez en un pequeño albergue en Montana. 3 semanas antes de que todo cambiara. Tenía 25 años. Hermosa de esa manera natural que proviene de una confianza genuina y un amor insaciable por la vida. Su Instagram era un testamento a la pasión por viajar, cumbres conquistadas, amaneceres capturados, paisajes que te dejaban sin aliento. Había dejado su trabajo corporativo en Seattle hace 6 meses para perseguir lo que llamaba existencia auténtica. Viajes en solitario. Sin guías, sin compañeros, sin distracciones. Solo ella, lo salvaje y cualquier descubrimiento que aguardara. Sarah había descartado la historia del Wendigo de la misma manera que descartaba la mayoría de las advertencias. Con una sonrisa y la certeza de que nada malo le pasaría a ella. Era cuidadosa, se decía a sí misma. Experimentada. Había recorrido todos los senderos principales del noroeste del Pacífico. Había acampado sola en territorio de osos grizzly, navegado por rápidos, escalado picos que intimidarían a la mayoría de la gente. Esto no sería diferente. Estaba catastrófica y fatalmente equivocada. Primera parte, el sendero. El sendero Black Throat Pass ya no estaba oficialmente en ningún mapa. Esa debería haber sido su primera advertencia. El Servicio Forestal Nacional lo había dado de baja silenciosamente en 1998, eliminando marcadores y colocando carteles ocasionales solicitando a los excursionistas que no usaran la ruta. Oficialmente, la razón era la erosión y preocupaciones de seguridad. Pero el guardabosques que a regañadientes le dio a Sarah las direcciones en la oficina de Missoule había dudado, antes de proporcionar las coordenadas. La había mirado de una manera que ella no pudo interpretar del todo. No con juicio. No con desdén. Algo más cercano a la lástima. Ese sendero no tiene mantenimiento, había dicho con cuidado. Hay mejores alternativas. Pero el sendero tenía exactamente lo que Sarah quería, aislamiento, desafío y una ruta que la llevaría a través de una naturaleza virgen durante 3 días completos antes de emerger cerca de Vitefis. Sin multitudes. Sin otros excursionistas. Solo naturaleza cruda y genuina. Había comenzado un miércoles a principios de noviembre. El pronóstico del tiempo anunciaba un frente frío moviéndose el jueves por la noche, pero nada catastrófico. Nieve temprana era posible, pero su equipo estaba calificado para algo mucho peor. Llevaba suministros para 4 días, un comunicador satelital, un cuchillo de calidad, spray para osos y una pistola, legal en Montana si sabías cómo llevarla de manera segura, y Sarah lo sabía. El primer día fue magnífico. El tipo de día que le recordaba por qué había abandonado su vida cómoda. Los álamos se habían vuelto de un dorado brillante, y la luz de la tarde se filtraba a través de ellos como ámbar líquido. Caminó 12 millas y acampó cerca de un prado alpino, sin ver a nadie, sin escuchar nada más que el viento y el pájaro ocasional. Tomó fotos que obtendrían 5000 me gusta. Escribió en su diario sobre el profundo silencio de la soledad. El segundo día fue cuando las cosas empezaron a sentirse mal. Se había despertado al amanecer para encontrar el cielo transformado. El frente frío había llegado durante la noche con una furia inesperada. La nieve había comenzado a caer alrededor de las 3 de la madrugada, y ahora el bosque estaba enterrado bajo 8 pulgadas de polvo. Su aplicación del tiempo mostraba que la tormenta se intensificaba, con otro pie de nieve esperado para la noche. Esto cambió sus planes, pero no dramáticamente.
Tenía suministros para 4 días. Podía presionar fuerte, cubrir terreno y atravesarlo antes de que llegara lo peor. Lo que no sabía era que ya había pasado el punto de no retorno. Empacó rápidamente, su aliento formando nubes en el aire cristalino. La nieve era hermosa pero desorientadora. Sus marcadores de sendero familiares estaban oscurecidos o ausentes. El bosque parecía uniforme en todas direcciones, blanco y gris y el verde oscuro de los árboles de hoja perenne. Tenía un dispositivo GPS, pero se sentía innecesario. Conocía la dirección general. Hacia el paso. La mañana pasó en un ritmo de caminata y navegación. Para el mediodía, la nieve había parado, pero el cielo permanecía de un gris pesado y amenazante. Había hecho unas 8 millas, más lento de lo que esperaba debido a la profundidad de la nieve y el frío. Estaba construyendo una fogata cuando vio lo primero que la hizo detenerse. Huellas. Huellas profundas y distintas en la nieve, dirigiéndose paralelas a su camino, tal vez a 20 yardas de distancia a través de los árboles. Eran grandes. Caninas, casi con certeza. Lobo, muy probablemente, aunque posiblemente un puma grande. Ella sabía que no debía tener miedo. Los depredadores evitaban a los humanos. Había visto excremento de lobo antes, los había escuchado a la distancia en viajes anteriores. Era normal, natural. Aún así, se aseguró de colgar su comida correctamente esa noche, y mantuvo su pistola cerca. Se dijo a sí misma que estas eran precauciones normales. Se dijo a sí misma que no estaba asustada. El tercer día comenzó con una sensación de que algo estaba mal que no podía articular. Sara se despertó a las 6 de la mañana con un sonido que no pertenecía allí. No un sonido animal exactamente, sino algo llevado por el viento desde algún lugar profundo en el bosque. Un sonido como viento a través de un cañón, excepto que no había cañón aquí. Como algo entre un aullido y un gemido, estirado y distorsionado. Se quedó en su saco de dormir durante varios minutos, diciéndose a sí misma que era solo el bosque creando ilusiones acústicas. El sonido viajaba extrañamente en las montañas. Rebotaba en la roca y la madera y la nieve de maneras que confundían al oído. Había estado haciendo senderismo lo suficiente como para saber esto. Pero también había estado haciendo senderismo lo suficiente como para confiar en sus instintos. Esos instintos le gritaban. Empacó todo en 15 minutos, sin molestarse con el desayuno. Necesitaba moverse. Necesitaba poner distancia entre ella y lo que fuera que hubiera hecho ese sonido. El GPS decía que todavía estaba a 15 millas del punto final. En condiciones normales, eso era una caminata de día completo. En esta nieve, tal vez más. Pero podía hacer buen tiempo si se esforzaba. El bosque a su alrededor se sentía diferente mientras caminaba. Los sonidos ambientales habían cambiado. Ningún pájaro cantaba. No escuchaba ardillas, ningún movimiento en la maleza. Solo el crujido de sus botas abriendo camino a través de la nieve y su propia respiración. Durante la primera hora, vio las huellas de nuevo. Las mismas huellas caninas grandes, todavía moviéndose más o menos paralelas a su camino. Luego parecieron desviarse, y se relajó ligeramente. Solo un lobo que había sido curioso, ahora siguiendo su camino. Alrededor del mediodía, encontró el alce. Era un macho grande, yaciendo en un claro por el que casi había pasado sin verlo. Al principio, pensó que había muerto naturalmente, sucumbido al frío o a la edad o al hambre. Luego se acercó y se dio cuenta de lo que realmente había sucedido. El cadáver estaba desgarrado y abierto. Sus costillas estaban abiertas hacia afuera como si alguien las hubiera separado deliberadamente. Faltaban los órganos, no esparcidos, sino extraídos deliberadamente. Lo más perturbador era la cabeza. Los ojos habían desaparecido. Solo quedaban cuencas vacías, junto con una extracción precisa y quirúrgica de la lengua. La mente de Sara intentó procesar lo que estaba viendo. Esto no era una matanza de depredador normal. Los lobos derribaban alces, seguro, pero se alimentaban de ellos de una manera particular. No hacían esto. No extraían órganos con tal precisión, no sacaban los ojos con cuidado metódico. Retrocedió del cadáver, su mano moviéndose hacia su pistola sin que ella decidiera conscientemente hacerlo. Su corazón latía más rápido ahora, su respiración era superficial. Esto era imposible. Esto era. Un sonido la detuvo en medio del pensamiento. El mismo aullido gemebundo que había escuchado esa mañana, pero más cerca ahora. Mucho más cerca.
Y esta vez, no sonaba como el viento o la acústica. Sonaba como algo vivo. Algo que no debería existir, pero que estaba haciendo el sonido de todos modos. Sara comenzó a caminar más rápido. No corriendo del todo, pero cerca de ello. Se movió a través de la nieve con zancadas decididas, tratando de no pensar en el alce disecado metódicamente detrás de ella. Tratando de no pensar en qué animal podría matar así. El bosque pareció cerrarse. Los árboles se volvieron más densos, las sombras más profundas. Todavía estaba caminando durante la luz del día, pero el dosel era tan espeso que el mundo se sentía perpetuamente en penumbra, como si hubiera entrado en alguna versión paralela del bosque donde el sol no podía llegar del todo. Caminó durante horas, esforzándose mucho, siguiendo las coordenadas del GPS, negándose a mirar atrás. El paisaje comenzó a desdibujarse, nieve y árboles y roca, repitiéndose infinitamente. Sus piernas ardían. Sus pulmones dolían en el aire fino y frío. Para cuando se detuvo para acampar, cerca de las 6 de la tarde, había cubierto casi 20 millas. Su cuerpo estaba exhausto, los músculos temblando de fatiga. Pero su mente no dejaba de correr. Montó su tienda en un grupo cerrado de coníferas, eligiendo una ubicación donde pudiera ver en múltiples direcciones. Construyó un fuego aunque normalmente mantenía los campamentos minimalistas. Necesitaba luz. Necesitaba calor. Necesitaba el consuelo psicológico de las llamas aunque sabía que no debía creer que el fuego la protegería de nada verdaderamente peligroso. Mientras la oscuridad caía por completo, se sentó junto al fuego e intentó racionalizar lo que había visto. El alce había sido asesinado por múltiples lobos, decidió. Tal vez una manada desesperada en temporada de caza. Los depredadores hacían cosas perturbadoras cuando tenían suficiente hambre. En cuanto al sonido de gemido, podría haber sido viento, o un alce en peligro, o cualquier número de explicaciones naturales. Pero no creía del todo ninguna de ellas. Alrededor de las 9 de la noche, escuchó pasos en la nieve. Eran bípedos. Eso fue lo primero que se registró en su cerebro conmocionado. Pasos que no eran huellas de patas. Pasos de algo que caminaba sobre dos piernas. Sara alcanzó su pistola, pero entonces los pasos se detuvieron. Quienquiera, lo que sea, que había estado caminando por el bosque se había detenido justo más allá de la luz del fuego, en algún lugar en la oscuridad. «Hola», gritó Sara, su voz más pequeña de lo que había pretendido. «Estoy armada». Sin respuesta. Sin movimiento. Solo el sonido del viento en las ramas y el crujido de su fuego. «Tengo un arma», dijo de nuevo, tratando de inyectar confianza en su voz. «Estoy pidiendo ayuda». Alcanzó su comunicador satelital con manos temblorosas. Un sonido estalló desde la oscuridad. No un grito, no del todo un rugido. Algo entre ambos. Un sonido que parecía físicamente imposible, una vocalización que ninguna garganta humana podría producir. Era un sonido de hambre y rabia y algo más, algo que parecía casi inteligente, casi acusatorio. Sara disparó su pistola 3 veces en la dirección del sonido. Los disparos restallaron a través del bosque, imposiblemente fuertes en el silencio. Por un momento, no hubo respuesta. Luego, el silencio regresó. Pero era un silencio diferente. Un silencio de espera. Sara arrojó troncos a su fuego, aumentándolo hasta que las llamas lamieron varios pies en la oscuridad. Mantuvo su pistola en su regazo, su comunicador satelital listo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el arma firme. Nada emergió del bosque. Nada atacó. Pero algo estaba ahí fuera. Observando. Esperando. Estaba absolutamente segura de ello. Segunda parte, la caza. Sara no durmió esa noche. Mantuvo su fuego, mantuvo su pistola cargada y se sentó en un estado de hipervigilancia que bordeaba la psicosis. Cada sonido era analizado, categorizado, evaluado por nivel de amenaza. El viento se convertía en un animal de caza. El crujido de los árboles se convertía en pasos. El movimiento de la nieve de las ramas se convertía en algo acercándose. El amanecer llegó como una bendición. Mientras el cielo comenzaba a aclararse a gris, Sara se forzó a comer algo, aunque su estómago lo rechazaba. Bebió agua. Revisó sus suministros. Calculó que le quedaban unas 15 millas hasta el inicio del sendero. Podía lograrlo en un día si presionaba fuerte. Un día más de viaje y estaría fuera. Un día más. Se permitió creer,
mientras extinguía su fuego y empacaba su tienda, que realmente podría sobrevivir a esto. Esa creencia duró aproximadamente 4 horas en la caminata. El día comenzó lo suficientemente normal. La nieve había dejado de caer y el cielo se estaba despejando ligeramente. Hizo buen tiempo, siguiendo su GPS, manteniendo los ojos abiertos para cualquier señal de la cosa. Todavía no podía llamarla como el guardabosques había insinuado, que había hecho esos sonidos. Vio cosas que sugerían que no estaba sola. Encontró más de esas huellas precisas. Esas huellas de 2 piernas que parecían casi humanas excepto por su tamaño y la profundidad de la impresión. Encontró árboles que habían sido despojados deliberadamente de corteza a una altura que era demasiado alta para cualquier animal normal. Encontró más sitios de matanza, un puercoespín que había sido cuidadosamente disecado, sus púas removidas y dispuestas en patrones sobre la nieve. A primera hora de la tarde, había descendido a un barranco profundo por donde su GPS mostraba que debía pasar su sendero. Los lados eran empinados, rocosos a pesar de la cubierta de nieve. El bosque aquí era denso, casi claustrofóbico. Podía ver tal vez 30 yardas en cualquier dirección antes de que los árboles y la sombra consumieran su vista. Aquí fue donde comenzaron los sonidos. No los aullidos gemebundos de antes, sino otras vocalizaciones. Sonidos de chasquidos agudos. Algo que podría haber sido lenguaje si el lenguaje pudiera sonar como huesos rompiéndose. Los ruidos resonaban en las paredes del barranco, haciendo imposible determinar de dónde venían. Podían estar a 50 yardas o a 5. Podían estar arriba de ella o abajo. Sara se movió más rápido, su caminata cuidadosa transformada en algo más cercano al pánico. Ya no estaba tratando de disfrutar de la naturaleza. Estaba tratando de sobrevivir. Fue entonces cuando lo vio. Más tarde, cuando intentó describírselo a alguien en el pequeño hospital en Missoula, lucharía por articular exactamente lo que había presenciado. El cerebro humano tiene dificultades para procesar cosas que no coinciden con sus modelos de realidad. Cuanto más precisamente intentaba describirlo, más incrédulos se volvían sus oyentes. Así que eventualmente dejó de intentarlo. Pero esto es lo que vio. Emergió de detrás de un abeto masivo a unas 40 yardas por delante de ella en el sendero. Al principio, pensó que era un humano. Bípedo, de forma aproximadamente humana, de pie tal vez 7 pies de altura. Su mente, desesperada por la normalidad, trató de categorizarlo como un hombre muy grande. Tal vez alguien de una cabaña cercana que se había perdido. Entonces se movió, y ella se dio cuenta de que nada humano se movía así. Sus extremidades parecían demasiado largas, proporcionadas incorrectamente, articulándose en ángulos que sugerían demasiadas articulaciones. Su cabeza era desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo. Y su cara, Dios, su cara, era una amalgama de pesadilla de rasgos que no deberían coexistir. La estructura ósea sugería algo entre un ciervo y un humano y algo más, algo que nunca había evolucionado naturalmente. Sus ojos eran demasiado grandes y brillaban con una luminiscencia amarillo-verdosa enfermiza a pesar de la luz del día. Su boca se abrió, revelando dientes que parecían ir hacia atrás para siempre, un número imposible de ellos dispuestos en filas. Sara aprendería más tarde que en algunas interpretaciones de las leyendas de los nativos americanos, se decía que la apariencia de un wendigo cambiaba dependiendo de lo que una persona esperaba ver. Era una criatura que existía parcialmente fuera de la realidad normal, moldeada por el miedo y la expectativa del observador. Todo lo que sabía en ese momento era que estaba mirando algo que estaba fundamentalmente, cósmicamente mal. La miró, y ella sintió el peso de su atención como una fuerza física. Entonces sonrió. Esa fue la parte que la perseguiría más. No los dientes o la anatomía imposible o la incorrección de su existencia. El hecho de que sonrió, como si la reconociera, como si este momento le divirtiera. Sara corrió. Dio la vuelta y corrió de regreso por el barranco, abandonando el sendero, chocando contra árboles y ramas. La pistola todavía estaba en su mano, pero sabía con absoluta certeza que dispararla sería inútil. Nada de lo que pudiera hacer una bala de 9 milímetros detendría algo así. No lo escuchó persiguiéndola. Eso fue de alguna manera peor que si lo hubiera hecho. Podía sentirlo detrás de ella de todos modos, esa presencia, esa vasta y hambrienta atención. El bosque parecía ondular a su alrededor mientras corría, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para frenarla, para guiarla hacia la cosa en lugar de alejarla de ella. Salió del barranco hacia un terreno más alto, y la densidad del bosque disminuyó ligeramente. Sus pulmones ardían, sus piernas bombeaban con pura adrenalina.
Corrió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Corrió hasta que su cuerpo simplemente cedió y colapsó contra un afloramiento rocoso, jadeando por aire, su visión nublándose. Iba a morir. La certeza de ello era absoluta. Pero no murió. No entonces, de todos modos. Lo que sucedió en cambio fue casi más extraño. El silencio regresó al bosque. La sensación de ser cazada se evaporó tan repentinamente como había llegado. Estaba sola de nuevo, solo una mujer aterrorizada en los bosques de invierno, sola con su miedo. Sara se sentó contra esa roca durante mucho tiempo, tratando de estabilizar su respiración, tratando de convencerse de que había alucinado todo el asunto. El estrés podía hacer eso. El aislamiento podía hacer eso. El miedo y el agotamiento podían conspirar para crear recuerdos falsos vívidos. Pero ella sabía lo que había visto. Y sabía con igual certeza que la estaba dejando vivir. Por ahora. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia la tarde, Sara evaluó su situación. Su GPS mostraba que había corrido hacia el noroeste, directamente lejos del sendero. El camino hacia el inicio del sendero estaba en realidad al sureste, lo que significaba que esencialmente había agregado millas a su viaje. Ahora estaba quizás a 20 millas de la civilización. Más distancia. Más noche en el bosque. Y más tiempo para que eso cazara. Decidió dirigirse a un terreno más alto. Los depredadores operaban más fácilmente en valles boscosos. Si podía alcanzar una cresta o pico expuesto, tendría visibilidad y menos lugares para que algo se escondiera. Comenzó a escalar, moviéndose metódicamente, conservando su energía. El sol le estaba dando luz al menos, aunque las sombras se estaban haciendo más largas. Mientras subía, comenzó a notar un patrón. Había marcadores cortados en los árboles. No marcas naturales, sino deliberadas. Símbolos que parecían casi runas o glifos. Los siguió, y la llevaron más alto, hacia lo que parecía ser un sendero distinto. Un sendero viejo. Uno que estaba siendo mantenido por algo. Los símbolos cambiaron a medida que los seguía. Al principio, eran marcas simples. Pero a medida que subía más alto, se volvían más elaborados. Algunos parecían advertencias o sellos protectores. Otros parecían direcciones. Rutas planeadas por algo inteligente. Cerca de la cima de la cresta, Sara encontró una estructura. Era vieja, tal vez de 50 años o más, construida de madera y piedra de una manera que sugería un esfuerzo considerable. Estaba parcialmente colapsada, abierta a los elementos, pero su propósito era claro. Había sido un refugio. Una torre de vigilancia de algún tipo. El tipo de lugar que alguien construiría si estuviera tratando de protegerse de algo. Dentro de la ruina, encontró un diario. Estaba envuelto en hule, protegido del clima. Las páginas estaban quebradizas y amarillentas, la tinta desvanecida pero aún legible. La primera entrada estaba fechada en mayo de 1974. El autor se llamaba Richard Calvel, identificado como un guardabosques. Sara se sentó en las ruinas de esa estructura mientras el sol descendía, y leyó el relato de horror de Richard Calvel. Tercera parte, el diario. Las entradas eran esporádicas, abarcando casi 2 años. Calvel escribió sobre investigar desapariciones en el bosque. Escribió sobre encontrar cuerpos, o partes de ellos. Escribió sobre las huellas y las mutilaciones y las vocalizaciones imposibles. Escribió sobre verlo, la misma cosa que Sara había visto, describiéndolo con un lenguaje que transmitía su terror absoluto. Pero también había escrito sobre tratar de entenderlo. Calvel había entrevistado a lugareños, guardabosques mayores, nativos americanos de reservas cercanas. Había compilado investigaciones sobre la mitología del Wendigo y la había comparado con lo que había presenciado. Su conclusión, declarada cerca del final de su diario, era escalofriante en su naturalidad. Es real. Ha estado aquí por más tiempo del que ha existido el parque. Más tiempo del que ha existido la nación. Es nativo de estas montañas de la manera en que los osos son nativos, de la manera en que los lobos son nativos. Caza humanos, pero no constantemente. Es selectivo. Toma quizás 1 o 2 al año, a veces menos. Parece preferir ciertos tipos de personas, sospecho que aquellos solos, aquellos lejos de ayuda, aquellos desconectados de comunidades que los buscarían. Las desapariciones oficiales nunca explicarán lo que realmente está sucediendo porque ninguna autoridad lo creerá.
Calvel había usado su torre de vigilancia para observar patrones. Había rastreado el movimiento de la cosa, sus terrenos de caza, las épocas del año en que era más activa. Había descubierto que seguía un territorio específico y que, esta era la parte que más afectaría a Sarah. Era consciente de ser observado. Lo había visto mirándolo a él. Y eventualmente había decidido que mirar ya no era aceptable. La entrada final estaba fechada en octubre de 1976. Calvel escribió que iba a confrontarlo. Iba a ir armado y preparado y terminar con esto. Escribió sobre su familia en el este, su creencia de que algunas cosas valían la pena morir. Escribió que si algo le pasaba, por favor lean esto y sepan que lo intenté. No hubo más entradas después de eso. Sarah se sentó en la creciente oscuridad, sosteniendo este diario que tenía casi 50 años, y entendió lo que le había pasado a Richard Calvel. Había intentado luchar. Había intentado matarlo. Lo había matado a él en su lugar. Colocó cuidadosamente el diario de nuevo en su envoltorio de hule y lo dejó donde lo había encontrado. Alguna documentación de la verdad sería mejor que ninguna, pensó. Al menos si ella no lo lograba, habría evidencia. Incluso si nadie lo creía. La noche fue la más larga de la vida de Sarah. Construyó un fuego en las ruinas de la torre de vigilancia de Calvel, usando piedras para crear una barrera contra el viento. No durmió. Observó el bosque y esperó. Alrededor de la medianoche, llegó. Esta vez no se escondió. Emergió de la oscuridad hacia la luz del fuego, de pie al borde de su visibilidad, mirándola con esos terribles ojos amarillo-verdosos. De cerca, podía ver detalles que se había perdido en el barranco. Su piel era gris y translúcida, con lo que parecían venas visibles debajo de la superficie, brillando débilmente con bioluminiscencia. Sus articulaciones estaban articuladas de maneras que sugerían una evolución que había tomado un camino completamente diferente al desarrollo humano. Era a la vez esquelético y de alguna manera musculoso, a la vez increíblemente delgado e irradiando una sensación de fuerza inmensa. Era la cosa más hermosa y más horrible que Sarah había visto jamás. Durante lo que parecieron horas, simplemente se miraron el uno al otro. La cosa no atacó. Ni siquiera se movió. Solo la observó, estudiándola con una inteligencia que era innegable. Entonces hizo algo inesperado. Hizo un sonido que era casi musical. Una serie de chasquidos y tonos que se construyeron en algo complejo y extraño. Le tomó a Sarah varios segundos darse cuenta de lo que estaba escuchando. Estaba tratando de comunicarse. Ella no podía entender las palabras, si eran palabras, pero la intención parecía clara. Le estaba diciendo algo. Explicando algo. La forma en que sus ojos la miraban, la forma en que su lenguaje corporal cambiaba. Estaba haciendo una declaración que contenía significado. Entonces se retiró. Caminó hacia atrás hacia la oscuridad, su forma siendo consumida gradualmente por la sombra y la noche, hasta que finalmente se fue. Sarah esperó hasta el amanecer para dejar la torre de vigilancia. Cuarta parte, el escape. La mañana del cuarto día fue clara y fría. Sarah había sobrevivido a la noche. Todavía tenía tal vez 10 millas hasta el inicio del sendero, quizás más dependiendo de la ruta exacta. Se estaba quedando sin suministros. Había planeado esto para ser una caminata de 4 días y ya había excedido eso, pero podía lograrlo. La adrenalina y el miedo eran buenos sustitutos de la comida. Empacó el diario, sabiendo que agregaría peso, sabiendo que podría estar cometiendo un error de supervivencia al elegir documentación sobre unas pocas libras de comida. Pero era el testimonio de Richard Calvel, y el mundo necesitaba saber la verdad, incluso si el mundo no la creía. Comenzó a descender la cresta, abriéndose camino de regreso hacia donde debería estar el sendero. El bosque se sentía diferente a la luz del día. Menos amenazante, aunque todavía cargado con ese trasfondo de extrañeza. Vio más de esos símbolos tallados. Vio más sitios de matanza. Vio evidencia de la cosa en todas partes, en los árboles despojados y los huesos dispuestos y la tierra perturbada. Lo que no vio fue a la cosa en sí. Para el mediodía, había llegado al suelo del valle. Según sus cálculos, debería estar cerca del sendero nuevamente. Cerca de encontrar su salida. Se permitió, por primera vez, creer que el escape era posible. Fue entonces cuando escuchó las voces. 2 excursionistas, hombre y mujer, sus acentos sugerían que eran europeos. Podía escuchar su conversación alegre mientras se movían a través del bosque tal vez a un cuarto de milla de distancia.
Estaban en el sendero, siguiendo el mismo camino que ella había abandonado con terror hace 2 días. El primer instinto de Sara fue el alivio. Otras personas. Seguridad. Pero casi inmediatamente, ese alivio se transformó en algo más. Esas personas iban a encontrarse con la cosa. Estaban caminando directamente hacia terrenos de caza, inconscientes y no preparados. Y ella sabía con certeza que si se encontraban con ella, no escaparían de la manera en que ella lo había hecho. La cosa los cazaría porque estaban allí, porque se habían puesto a disposición. Tenía una elección que hacer. Podía dirigirse silenciosamente hacia el sur, llegar al inicio del sendero, llegar a la seguridad. Podía salvarse a sí misma y dejar a esos excursionistas a cualquier destino que les aguardara. La cosa la había dejado ir. Parecía haber decidido que ella no valía la pena comer o valía la pena mantenerla viva. De cualquier manera, tenía una oportunidad. O podía intentar advertirles. Sara se quedó en el bosque por un largo momento, luchando con su instinto de supervivencia. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se alejara, que llegara a la seguridad, que dejara esta pesadilla atrás. Tomó aire y gritó, «Den la vuelta. Salgan del sendero. Salgan de aquí». Las voces se detuvieron. Un momento después, uno de ellos respondió, «¿Hola? ¿Quién está ahí? No se queden en este sendero». «Vuelvan atrás», gritó Sara de nuevo. «Vuelvan por donde vinieron. Ahora. ¿Hay alguien perdido?» La voz femenina sonaba preocupada. Acercándose a ella. «Tenemos suministros, podemos ayudarte». «No, no entienden». Sara avanzó, empujando a través de los árboles hacia sus voces. «Necesitan salir de este bosque. Hay algo peligroso». Irrumpió a través de la línea de árboles para verlos claramente por primera vez. Un hombre y una mujer, ambos probablemente en sus 30, ambos usando equipo de senderismo de aspecto nuevo. Parecían seguros, civilizados, imposiblemente lejos de la realidad que Sara ahora habitaba. «Tenemos un teléfono satelital», dijo la mujer, alcanzando su mochila. «Podemos pedir ayuda». «¿Estás herida?» «Necesitamos irnos», dijo Sara. «Ahora mismo. De vuelta por donde vinieron. Caminen rápido. No corran a menos que les diga que corran, pero necesitamos movernos». El hombre miró a la mujer, y Sara los vio intercambiar la mirada de personas que estaban decidiendo si ella estaba cuerda o genuinamente necesitada de ayuda. «Mira», dijo el hombre con cuidado. «Estamos equipados, estamos entrenados y tenemos comunicación. ¿Por qué no nos tomamos un minuto y puedes decirnos qué está pasando?» La frustración de Sara explotó en algo cercano a un grito, «No hay tiempo. Hay algo en este bosque, algo que mata gente, y si se quedan aquí, van a morir». Detrás de ellos, tal vez a 100 yardas sendero abajo, Sara vio algo moverse en las sombras. Una forma grande. 2 ojos que brillaban amarillo verdosos. «Oh Dios», susurró Sara. Agarró el brazo de la mujer, «Ahora. Nos movemos ahora». Lo que sucedió después fue caos y terror y el tipo de acción impulsada por la adrenalina que Sara solo sería capaz de reconstruir más tarde. Empezaron a correr. El hombre estaba gritando algo, probablemente tratando de entender lo que estaba pasando. La mujer estaba haciendo preguntas que Sara no tenía tiempo para responder. La cosa estalló desde los árboles detrás de ellos, y se movía más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería ser capaz de moverse. Cerró la distancia con una velocidad aterradora. El hombre gritó algo que podría haber sido una maldición o una oración y de repente tenía un cuchillo en su mano. Se giró para enfrentar a la criatura, y Sara supo con absoluta claridad que estaba a punto de morir. «Corre», le gritó a la mujer, y ella corrió, tirando del brazo de la mujer europea, arrastrándola fuera del sendero y hacia el denso bosque a ambos lados. Detrás de ellas, escucharon el sonido de la cosa atacando. Escucharon al hombre gritar, un sonido de agonía conmocionada e incredulidad. Escucharon algo desgarrándose, algo rompiéndose, algo muriendo. Sara no miró atrás. Tiró de la mujer a través de la maleza, sobre rocas, a través de espinas y ramas. La mujer estaba llorando, haciendo preguntas que no eran en inglés, jadeando por aire. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Cuando Sara finalmente se detuvo, las empujó a ambas detrás de una formación masiva de rocas. Se agacharon allí, temblando, apenas respirando, escuchando.
Los sonidos de la cosa moviéndose a través del bosque se desvanecieron gradualmente. Pareció perder interés rápidamente una vez que habían puesto una distancia significativa entre ellas y el sitio de la matanza. ¿Qué fue eso?, susurró la mujer, su inglés rompiéndose bajo el trauma. ¿Qué era esa cosa? Algo que no debería existir, dijo Sara. Las dos hicieron su camino hacia el inicio del sendero juntas, moviéndose lenta y cuidadosamente, saltando ante cada sonido. Emergieron del bosque alrededor de las 6 de la tarde, tambaleándose hacia una estación de guardabosques donde inmediatamente reportaron haber encontrado a un excursionista muerto. El equipo oficial de búsqueda y rescate encontró el cuerpo del hombre al día siguiente. La causa oficial de muerte fue catalogada como ataque animal, probablemente por osos o un depredador grande. No hubo mención de la cosa que Sara había visto. No hubo investigación sobre la anatomía imposible o la manera precisa y quirúrgica en que el cuerpo había sido destrozado. El nombre del hombre había sido Henriques Wren, y tenía 28 años. Su novia sobrevivió a su encuentro y eventualmente acordó corroborar la historia de Sara. Aunque lo hizo a regañadientes. No quería ser conocida como la mujer que había sido atacada por un monstruo. Quería que su vida volviera a la normalidad. Pero lo normal, para ambas, era imposible. Epílogo, las secuelas. Sara pasó 4 días en el hospital, tratada por exposición, agotamiento y trauma. Los psiquiatras le diagnosticaron trastorno de estrés agudo. Sugirieron que su terrible experiencia había resultado en confabulación, recuerdos falsos que habían llenado los vacíos de lo que sucedió con narrativas imposibles. Fueron muy amables al respecto, pero la implicación era clara, ella había alucinado al Wendigo. Ella no discutió con ellos. Dio sus declaraciones a las autoridades, describiendo lo que pudo sin mencionar a la cosa directamente. Habló sobre ataques de animales y perderse y sobrevivir gracias a su ingenio y suerte. Mencionó el diario de Calvel, pero nunca fue encontrado. O el bosque lo había reclamado, o alguien había ido a esa torre de vigilancia y lo había removido deliberadamente. En 3 semanas, fue dada de alta con recetas para medicamentos contra la ansiedad y una referencia a un consejero de trauma. En 2 meses, todo el incidente se había desvanecido del ciclo de noticias. El informe oficial atribuyó la muerte del excursionista europeo a un ataque de oso. El caso fue cerrado. Sara regresó a su apartamento en Seattle e intentó reanudar su vida. Borró todas sus fotos de senderismo de las redes sociales. Renunció a sus compromisos de escritura de viajes. Dejó de salir más de lo necesario. Sus amigos estaban preocupados, pero ella no podía explicar la profundidad de su miedo sin sonar loca. Después de 6 meses, su terapeuta sugirió que podría estar recuperándose. Había dejado de tener pesadillas la mayoría de las noches. Estaba comiendo regularmente de nuevo. Estaba manteniendo un trabajo. Pero todavía se despertaba a veces con la absoluta certeza de que la estaba observando. Todavía escuchaba su voz a veces, esa vocalización imposible, en sus sueños o en los espacios entre la vigilia y el sueño. Eventualmente escribió todo lo que sucedió, aunque solo lo compartió en privado con un pequeño grupo de personas. Lo publicó bajo un seudónimo en línea, en los foros donde otras personas compartían experiencias paranormales. La mayoría de las respuestas fueron escépticas. Algunas fueron crueles, sugiriendo que estaba mintiendo o delirando. Pero algunas respuestas vinieron de otras personas que habían sobrevivido encuentros en esas montañas. Personas cuyas historias corroboraban la suya en maneras pequeñas y específicas. Personas que habían visto los ojos amarillo-verdosos. Personas que habían escuchado esa voz imposible. Personas que habían tenido suerte. En los años que siguieron, Sara aprendió que el Wendigo era mucho más común en las tradiciones nativas de lo que se había dado cuenta. No eran solo las montañas de Montana. Existía en bosques a través de América del Norte, en Canadá, en los bosques profundos de los estados del este, en lugares donde la naturaleza salvaje todavía mantenía territorios completamente separados de la civilización humana. Había estado allí más tiempo que los humanos. Estaría allí mucho después de que los humanos se fueran. Algunas noches, Sara se preguntaba si la había dejado ir porque tenía algún plan mayor. Algunas noches, se preguntaba si todavía estaba ahí fuera, en esas montañas donde casi murió, observándola, recordándola. La mayoría de las noches, simplemente intentaba dormir e intentaba no escuchar el chasquido y gemido de su voz llamando desde la oscuridad, fuera de su ventana. Nunca volvió a hacer senderismo. Nunca puso un pie en ese bosque de nuevo.
Pero a veces, en las noches de invierno cuando la nieve caía y el viento aullaba a través de los árboles, miraba por su ventana y veía, solo por un momento, el brillo de ojos amarillo-verdosos observando desde la oscuridad. Y sabía que algunos depredadores no dejan de cazar solo porque has escapado. Algunos depredadores tienen memorias muy largas. Algunos depredadores tienen para siempre. Este relato fue tomado de entrevistas personales con la sobreviviente, complementado por registros oficiales y corroboración de terceros. El nombre del sujeto principal ha sido cambiado para proteger la privacidad. Se aconseja a los lectores que aventurarse en áreas remotas de naturaleza salvaje conlleva riesgos que se extienden más allá de los descritos en las pautas de seguridad oficiales. El bosque recuerda. Y algunas cosas en el bosque están muy hambrientas.